Buenas tardes. Gracias por la presentación, doctor Lino. También muy agradecido por la invitación y por participar en este gran evento. Vamos a hablar acerca de lo que es el metabolismo del shock. Y siempre nos vamos a preguntar si realmente el shock puede beneficiarse con soporte metabólico y nutrición. Muy bien. Vamos a continuar entonces. En realidad hay bastante publicación acerca de lo que es, propiamente acerca de lo que es el shock, ¿no? Y podríamos empezar si es amigo o enemigo la nutrición en estado de shock, ¿no? Para poder revisar si es que realmente se puede beneficiar, e incluso con inestabilidad hemodinámica o básicamente cuando uno está compensado y después de una adecuada reanimación, ¿ya? Y lógicamente vamos a ver si es que realmente en este estado la nutrición, tanto enteral como parenteral, ya puede ser beneficiosa. Para lo cual siempre es necesario verificar de repente ciertos conceptos básicos acerca de lo que es el shock circulatorio per se, como colapso de la circulación, pero por consenso, esto hasta ahora no ha cambiado de la parte de la Sociedad de Medicina Europea con respecto a lo que es el shock, no es más que el desequilibrio propio a nivel mitocondrial en el aporte y suministro de oxígeno, ¿no? Y que esto pues me lleva pues a un desmeo, ¿no? Y prácticamente a la apoptosis celular y a la próxima muerte. Lo cierto es que cuando nosotros estamos frente al shock, muchas veces lo hemos reanimado al paciente, hemos alcanzado una estabilidad hemodinámica, pero no sabemos cómo realmente está la microcirculación, porque ahí debemos entrar a detallar, ya que ahí es donde se va a dar el intercambio metabólico, especialmente mitocondrial, cuando realmente ahí sí va o no funcionar, ¿no? Nuestro aporte energético y proteico. Para ello debemos de establecer ya una coherencia entre la macro y la microcirculación, ¿ya? Y para eso debemos de identificar incluso cuando el paciente está con la microcirculación realmente en shock. Actualmente se denomina shock mitocondrial. Muy bien. La respuesta metabólica muchas veces se ha estudiado, ¿no? En el paciente crítico, ¿no? La gran hiperinflamación que se presenta frente a una injuria, especialmente en el estado de shock, hoy en día lo vamos a denominar la gran respuesta en el paciente crítico, se denomina la respuesta innata. Esto realmente lo que va a provocar pues la gran respuesta proinflamatoria, ¿no? Que posteriormente pues lleva a las disfunciones orgánicas, ¿no? Producto de la gran cascada inflamatoria propia de las tormentas de citoquinas y de la gran permeabilidad que se va a encontrar en el endotelio. Lo que nosotros debemos de sorprender es que el catabolismo per se que se encuentra en el paciente crítico, esta gran situación hipercatabólica, se presenta ya propia de un inicio de un anabolismo que intenta adaptarse. Nosotros la denominamos como la producción de la fase activa de los PCR, es decir, de los inflamógenos, pero que si nosotros hablamos de la parte muscular, hablamos de resistencia anabólica, ¿no? Porque el músculo es el gran proveedor energético en estas fases, ya para generar energía, y a eso nosotros le denominamos pues la gluconeogénesis, ¿no? Y es que, si uno observa, es que para formar energía utiliza pues componentes musculares, como es la carne propiamente dicha, compuesta por alanina y glutamina. Son los aminoácidos gluconeogénicos que proporcionan pues a través de la gluconeogénesis glucosa, es decir, se convierten en glucosa al final para proveer nutriente a toda la cadena inflamatoria, ¿no? Pero esto a veces se consume tan rápido, ¿no? Y el organismo entra pues a ciertas fases, como dicen, de ayuno, porque al final en una conversión pues, a veces cambia el componente energético y ya no va a ser la glutamina, sino va a ser la grasa, pero eso vamos a ver en etapas recuperativas. Entonces, lo cierto es que, por ejemplo, en la sepsis, lo que vamos a observar es que el anabolismo se bloquea, ¿no? Para dar fase al catabolismo, que es una destrucción,
¿ya? Y a veces el paciente metabólicamente en la mitocondria está disfuncionada y está apagada. Algunos le denominan el apagón metabólico, ¿no? Donde esto va a generar otro complejo inmunometabólico, donde esta propia disfunción hace que, a pesar que hay oxígeno, a pesar que haya energía, simplemente el cuerpo no la usa, y esto lleva pues a la caquexia séptica. Por más nutriente que lo suministres, por más energía, simplemente el cuerpo no la aprovecha. Entonces esto lleva pues a la caquexia séptica, y eso nos hace ver que, por ejemplo, antecediendo la exposición que nos dio la Domino Steel, que el paciente a veces persiste séptico, si es que no has controlado el foco, no has controlado la fístula, pues no es mejor, ¿no? Nutrición que venga. O sea, por más nutrición que le das, si no controlas el foco, no sirve de nada, ¿no? Entonces, si persiste, pues vamos a estar contra la caquexia séptica. O sea, primero siempre controlar foco, a pesar de, ¿ya? Entonces, eso es importante, ese gran complejo que existe, pues, ¿no? Donde pues está alterado pues, a nivel mitocondrial. Bien, entonces, la fisiopatología en la nutrición hace ver pues, que el paciente crítico se encuentra en unas fases agudas que la Sociedad Europea de Nutrición planteó pues, que el paciente crítico o cambia lo que dijo Gutenberg, ¿no? Con lo que es la fase F o fase flow. Hoy en día conocemos que estamos en la fase aguda, ¿no? Que dura a veces 1 o 2 días, y la fase aguda temprana y la fase aguda, lo que le denominamos fase aguda tardía, que puede ser hasta el 7º día, y posteriormente estaría la recuperación a nivel de las hormonas tiroideas, que tienen que ver el control energético, pero el más importante es el IGF-1, que es el que va a captar las proteínas, ¿no? de la dieta. Sabemos que va a haber un desbalance entre la degradación proteica y la captación proteica. Va a haber más degradación y poca captación. Y realmente quien capta va a ser el IGF-1. El IGF-1 es la proteína pues, de crecimiento semejante a la insulina, ¿no? Es la que va a captar. Y esta es la única manera para poder que capte el organismo proteínas, es que exista movimiento. Porque si no existe movimiento, va a haber más degradación y va a haber más sarcopenia y, lógicamente, más debilidad. Y en el caso del paciente quirúrgico, pues no va a haber cicatrización. Entonces, y eso por más proteína que le des, el cuerpo no lo va a captar. Simplemente no lo capta porque está bloqueado la IGF-1 o está bien disminuida. Tú le das proteínas porque quieres que cicatrice tu herida o mejorar el músculo que se ha ido de menos por la hipercatabolia. Pero si el paciente persiste séptico o no ha controlado foco, entonces de nada sirve. O simplemente el paciente no se mueve. Por eso que de bien importancia también el movimiento, ¿no? Para poder captar las proteínas. Entonces, aquí encontramos la parte inmunológica en el paciente crítico, chocado séptico o simplemente crítico en estado de shock, donde, si bien es cierto, muchos pensarían que existe la anaerobiosis, pero lo han resucitado, es decir, con volumen, le estás dando oxígeno, resucitaste ese shock y el cuerpo entra pues en una fase de glicólisis aeróbica porque persiste la presencia de oxígeno, pero simplemente el cuerpo no la usa. Y como quiera que el cuerpo quiere recuperarse, entonces el principal nutriente que va a captar para que ingrese al ciclo de Krebs va a ser la glutamina. Y cuando se agota la glutamina, llega pues a una inmunosupresión, porque la glutamina no solo favorece lo que nosotros denominamos la producción energética, sino que también va con la supresión y la inmunosupresión. Es por eso que en las fases agudas, por eso que deben recordar que en las fases agudas es la glutamina el principal nutriente, y ustedes bien saben que eso viene del músculo. Por eso que ahí viene, ¿no? Pero aquí provee, y quien utiliza glutamina son nuestras células de la defensa. Por eso que le dicen cuando se agota la glutamina hay una inmunosupresión, ¿no? Que ahí vendría la necesidad de dar glutamina. Pero lo cierto es que el paciente se recupera por algunos antibióticos, eliminaste el foco, controlaste el foco, das aporte nutricional, pero la glutamina solo es en qué fases, en fases agudas. Pero necesitas que ese paciente siga recuperándose. Por ejemplo, un abdomen hostil que necesita pues
para que lo vuelva a operar y recuperar el tránsito intestinal, va a demorar meses con nutrición, por ejemplo, nutrición parenteral, y ahí viene la necesidad de ¿qué? De glúcidos. Porque los ácidos grasos es prácticamente los nutrientes de la recuperación. Es por eso que en fases agudas está contraindicado el lípido, no porque la necesite, sino porque el cuerpo simplemente no la utiliza porque prefiere la glutamina. O sea, que no se puede dar lípidos en fases agudas, sino en fases crónicas. ¿Ya? Fases crónicas y específicamente de recuperación. Un ejemplo claro es el famoso caldito de pollo, ¿no? Que en un momento yo les expliqué que cuando ustedes han operado, ¿cuál es el mejor? No hay que fórmula enteral, la mejor fórmula enteral. La que va a recuperar es en un paciente postoperado del intestino, es la forma dieta de pollo o caldito de pollo, no es porque el pollo, sino es por la grasa. Por eso que la grasa es la gran rehabilitadora. ¿Está bien? Y son los ácidos grasos, especialmente los triglicéridos, que luego lo vamos a ver, ya, los triglicéridos. Bien, entonces, aquí es importante repasar, cuando nosotros nutrimos a los pacientes en las diferentes formas, ya sea desnutrido u obeso, ¿no? Debemos de, ver cuáles son los outcomes de todos los estudios y de 170 ensayos controlados y realizados para ver la terapia nutricional, terapia parenteral, no solo en el shock, sino en general, no solo mortalidad, y los resultados principales por querer mejorar un estado nutricional, a veces en etapas inflamatorias, lo que hemos encontrado es que hay más intolerancia metabólica, y esto muchas veces va a un desmedro. ¿Pero por qué? Porque existe resistencia anabólica, es decir, ustedes dan nutrición y el paciente no mejora, ¿no? El paciente está inflamado, a veces no necesariamente está chocado, sino hiperinflamado, y hemos visto que en la introducción de nutriente exógeno en las fases agudas, especialmente en el estado de shock, lógicamente no bloquea la gluconogénesis, lo que en un momento se pensó. La nutrición exógena bloquea la gluconogénesis, bloquea la hipercatabolia. La respuesta es no, no bloquea nada. Entonces, si no bloquea, entonces lo que va a perjudicar más, lo que nosotros observamos, más hiperglicemia, y si damos lípidos, más hipertrigliceridemia, pero esto es en sangre, y en caso de proteínas o aminoácidos, más urea. Entonces esto genera mayor disfunción hepática, ¿no?, dentro de las complicaciones, simplemente porque estamos alimentando a un paciente que no la necesita. ¿Por qué? Porque hay resistencia anabólica. Asiste el paciente en ayuno más de 5 días, así el paciente. Si el paciente está en resistencia anabólica, entonces prácticamente no deberíamos de nutrir, o si es que debemos de nutrir, debemos de darle en pocas cantidades. Bien, entonces esta es una forma también de explicar lo mismo, desde la fase aguda para más allá. Entonces, donde el crítico, si bien es cierto, tiene una gran demanda metabólica, es decir, un gran gasto energético, porque es como, se compara como si tú estarías haciendo footing, ¿no? Estás perdiendo calorías porque estás en la fase crítica. O sea, el paciente que está en la UCI se desnutre rápidamente porque está por el hipercatabolismo, ¿ya? Pero si tú quieres neutralizar esa deuda energética, esa deuda proteica, lo que vas a provocar, ¿qué cosa es más daño? Porque hay resistencia, ¿no?, tal igual como resistencia insulínica. O sea, ustedes bien saben que la glucosa está en sangre, porque la glucosa no llega a la célula, ¿no?, resistencia insulínica. Entonces das azúcar porque la célula lo demanda de azúcar, ¿no? El glucosa puede ser el principal nutriente de la célula, pero das glucosa, más hiperglicemia, el paciente va en desmero. Lo mismo sucede, ¿no? Entonces el paciente demanda muchas proteínas, pero simplemente no la usa, y lo que vas a provocar es más daño hepático. Y es por eso que cuando estás con NPT, a veces el cirujano piensa, dime más proteínas, porque está hipoaluminémico y queremos que cierre, que cierre la cirugía, por la cirugía,
¿no? Para que cierre su anastomosis, tipo luminémico, pero le da más proteínas y el paciente se muere. ¿Por qué? Porque no solo haces falla hepática, por eso que a veces jóvenes están histéricos, o si no, haces falla renal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay resistencia anabólica. Y lo peor es que cuando hay resistencia anabólica, suprimes todos los mecanismos de lo que nosotros denominamos de autorreparación. Esos mecanismos de autorreparación que se le denomina la autofagia y la propia cetogénesis. Fíjense, le dije que la grasa al final es la gran reparadora. Los cuerpos cetónicos, y hoy en día hay estudios que ya en el paciente crítico debemos incorporar cuerpos cetónicos para activar la autofagia y así las células se recuperen y se autorreparen. Entonces, para poder incrementar los macronutrientes, ¿no?, tiene que haber ejercicio y, lógico, tiene que disminuir la inflamación. Si no, tampoco sirve. Y para eso, esto es una revisión muy actual, donde se menciona que para poder incrementar la nutrición exógena, tienes que analizar la capacidad metabólica. ¿Ya? La capacidad metabólica, es decir, que el paciente no esté en una resistencia anabólica, ¿no?, ya que el cuerpo está en una producción endógena, es decir, está autoconsumiéndose, ¿ya? Pero si tú le das exógenamente hay una falla a la nutrición exógena, ¿ya? Entonces tiene que haber acá una capacidad metabólica, ¿ya? Y la pregunta es ¿cómo? Entonces, de acuerdo a la metabolómica del paciente crítico y de acuerdo a las fases de la inmunidad a nivel de la parte proteica, se analizaron más de 5.000 metabolitos dentro de lo que es en las fases críticas, y sabemos que hay de positivas y negativas, como la albúmina, la transferrina, que son componentes de la inflamación, pero negativos, o sea, disminuyen, y otros aumentan. Y el que más aumenta y el que es más fácil de medir de todos los metabolitos es la proteína C reactiva. Entonces, el estudio EFFORT, ¿no?, comparó y relacionó la nutrición con la inflamación y observó que cuando el PCR está más de 100 miligramos por litro, entonces no hubo relación propiamente con la nutrición, sino más bien nutrir y una nutrición isocalórica, es decir, como si fuera un paciente sano, o llegar rápidamente a un requerimiento, ese famoso requerimiento 60% o más del 60%, para nutrir rápido, y si que tu PCR, o sea, aumenta rápido la nutrición y tu PCR está más de 100, entonces simplemente estamos en resistencia anabólica, o sea, tu nutrición no va a servir para nada, sino por lo contrario va a perjudicar. Entonces es importante por eso que el monitoreo es con el PCR, ¿ya? El PCR realmente te va a orientar si realmente vas a llevar a un objetivo energético, ¿ya? Entonces, por eso, y ojo, si quieres llegar a una mejoría, por ejemplo, en aporte proteico, observa tu PCR, que debe que estar menos de 50, porque ya por el consenso Delphi, o por un consenso de fundamentología Delphi de los expertos, justo en Aspen, en Glick, ¿no?, de los criterios Glick, entonces determinaron que el PCR más de 50 ya hay inflamación grave. O sea, dar más de 50, un PCR más de 50, no deberías tampoco progresar rápido, sino debería quedarte en el 60 o 70%, no más. Pero si cae el PCR, está menos de 50, ahí sí podrías darle más del 60 al 70%. Ojo, más cuando el PCR está menos de 50. ¿Ya? Y aquí podemos observar, ¿no? Cómo es que en los primeros días metabólicamente está la inflamación, tenemos la propia disfunción gastrointestinal, que este es otro motivo de charla, pero el catabolismo, la proteólisis y el anabolismo. Fíjate cómo está el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es la construcción, es la reparación, es la cicatrización. ¿Y cómo está acá en las fases agudas? Si en el estado, podría ser estado de shock o estado de inflamación, prácticamente no hay nada. Incluso hasta el séptimo día, la resistencia anabólica persiste. Pero podemos estimular, sí. ¿Cómo? Ya le dije, con ejercicio. O simplemente con movimientos pasivos. Fíjense que después del día 7, recién el anabolismo, podríamos, aquí recién estaríamos prácticamente incorporando, cuando hay anabolismo,
recién podríamos incorporar más energía y más proteína. Fíjense que en esto, dentro de lo que es resistencia anabólica y el PCR, dentro de lo que es el consumo de oxígeno en estado de shock y la persistencia de la inflamación, por ejemplo, en el COVID y en otras formas de insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica, la inflamación duró en un promedio de 20 días. Entonces, no porque pasaron 3, 4 días, esto se cae, entonces lo que es la teoría, lo que mencionó Espen, donde debemos desnutrir rápido y llegar a nuestros objetivos al tercer, cuarto, quinto día porque se está desnutriendo. Prácticamente esa teoría se cae porque se observa que hay mucha resistencia anabólica y estamos generando más de nuevo. Y eso, los ensayos controlados aleatorios actuales, publicados desde el 2023 para adelante, demuestran que empeoran al paciente cuando incrementamos muy rápido la nutrición. Entonces, nuestra nutrición tiene que ser dinámica. Dinámica. PCR aquí, por ejemplo, está aumentado. Entonces, ¿cómo va a estar tu nutrición? Casi negativo. PCR cae, recién la nutrición sube. PCR, o sea, y aumenta, porque es dinámico. O sea, por eso que la mayoría aquí son médicos intensivistas, colegas. Nunca existe la evolución estacionaria. Yo creo que ya eso del cerebro debe quitarse. Cuando ustedes ponen la evolución estacionaria. No existe estacionaria. Existe evolución ondulatoria. Una cosa mejora, otra empeora. ¿O no? Yo nunca, hasta ahora, nunca pongo evolución estacionaria cuando lo veo igual al paciente. Siempre me pongo evolución ondulatoria, porque alguna cosa he encontrado que ha mejorado y otra cosa ha empeorado. Es por eso que el PCR también es ondulatorio. Y es por eso que tu nutrición tampoco puede ser que mejora a un aumento de momento o lo mantengo, como vamos a observar en un estudio. Es por eso que el PCR, aquí es importante, aumente el nutrición. Y a medida que haya bajado la inflamación, recién incremento la nutrición. ¿Sí? Recién incremento, cuando el PCR ha disminuido. ¿Ya? Y ojo, acompañado de ejercicio. ¿Y a eso qué se llama? Overfeeding. Por querer mejorar, estoy sobrealimentando en un paciente que no la necesita. Si bien es cierto, la nutrición es importante, pero también la tienes que saber dar, porque la vas a empeorar. Y eso se llama a veces impericia y desconocimiento. ¿Ya? Entonces, incluso la parte mecánica, con la zona nasogástrica, ¿no? La parte proteica, fíjense todo lo que puede provocar la parte proteica, la acidosis metabólica propiamente dicha, los carbohidratos con la falla hepática y también el ácido graso, ¿no? La hipercoagulabilidad. Ojo que los ácidos grasos generan trombosis, por eso que hay que monitorizar bien cuando hay lípidos. La trombosis, ya hay estados del arte, han sido publicados este año, han sido publicados justo todo lo que es un capítulo de lípidos, ¿no? Solo acerca de lo que es, dentro de lo que es el mecanismo y la relación con las plaquetas. ¿Ya? Y la trombosis y la pancreatitis, ¿no? Por la hipertrigliceridemia que puede provocar. ¿Ya? Eso también es publicación de este año. Ahora, lo importante es que cuando nosotros hablamos de shock, tenemos que ver cómo está el intestino. ¿Cómo está el intestino? Lo cierto es que el intestino, si bien es cierto, recibe buen flujo de gasto que representa el 20-30% del gasto cardíaco, y de esto el 80% está en la mucosa, ¿no? A veces justo observar que a veces la microcirculación, puedes observar la macrocirculación incluso en vivo en la cirugía, pero solo la serosa, pero a ver cómo estará la mucosa, cómo estará la mucosa. A ver, no se puede observar la mucosa. Pero lo cierto es que el intestino, ya en el tiempo, ¿no? Sabemos que hay un mecanismo propio de la irrigación por contracorriente, ¿no? Que por los capilares, por la contracorriente. Esto hace que el flujo sea mayor acá en la base, en las tripas, en la base, y va disminuyendo a medida que está en la punta de las vellosidades. Y fíjense que esto también tiene que ver con la presión de oxígeno. Y es por eso que en las puntas de las vellosidades la presión de oxígeno es menor. Es decir, que en el intestino, la punta de las vellosidades están adaptadas a hipoxia. ¿Ya? A la hipoxia. Pero lo cierto es que cuando el flujo disminuye,
los enterocitos prácticamente la apoptosis aumenta, pero esto se cierra. Es por eso que hay atrofia de las vellosidades, ¿no? Se va cerrando porque el flujo va manteniendo hasta que exista lo que se llama la perfusión intestinal, ¿no? Si el gasto cae, la perfusión cae, pero a pesar que cae la perfusión, la disponibilidad de oxígeno en el intestino se mantiene hasta una presión parcial crítica, ¿no?, de oxígeno cuando se mide la presión media del abdomen. Por eso que es importante ver la presión intraabdominal. Se dice que por más shock que exista, por más perfusión disminuida, ¿no?, la distribución de oxígeno todavía se mantiene. Todavía se mantiene. Y esto es lo que se destruye cuando hay trauma. Cuando doy nutrición, se puede recuperar. Se recupera. Y esto se observó en varios ensayos, donde lo que quisieron observar es que la isquemia intestinal, y especialmente la isquemia intestinal en shock, se le denomina isquemia intestinal no oclusiva, que es muy diferente a la isquemia intestinal oclusiva, que es la trombosis mesentérica. Porque cuando hablamos de shock y cuando hablamos de hiperinflamación, nos preocupa a los intensivistas la isquemia intestinal no oclusiva. Es frecuente, pero su diagnóstico es infrecuente, a veces ni lo piensas. A veces lo llamas al cirujano es para que te descarte algo quirúrgico, y el cirujano viene, no es quirúrgico, y el intensivista lo dejas ahí un interrogante. ¿Por qué? Porque el paciente está con residuo gástrico, no tolera la nutrición, sigue chocado, pero no sabemos qué hacer. Y viene el cirujano, no, será cualquier cosa, pero no es quirúrgico, yo me doy, soluciona tu problema. Entonces, ¿en quiénes aparece la isquemia intestinal no oclusiva? Lógicamente en posparo, en chocados, en pacientes con trasplante cardíaco, etc., ¿no? Se dice que cuando una cosa es isquemia intestinal no oclusiva y otra cosa es necrosis intestinal no oclusiva. Cuando hay necrosis ya el paciente muere, la mortalidad es casi el 100%, pero la isquemia es infrecuente. Así como hay isquemia, ¿no?, lo que a nosotros nos va a preocupar es la isquemia de repercusión. O sea, el intensivista, ¿qué es lo que hace cuando hay shock? Reanima. ¿Qué hace? Pone volumen. ¿Qué hace? Coloca noradrenalina. Entonces, reanima. Se dice que cuando estás reanimando no puedes dar nutrición. La nutrición es después que has reanimado. ¿Está claro? Entonces, tú reanimaste, ¿no?, entonces, ¿puedo dar nutrición? Se hizo un estudio, ya esto un poquito antiguo, con Doppler, para determinar el flujo cuando el paciente estaba sano y el paciente crítico, ¿no? Paciente crítico, paciente sano. Y se observa que en los pacientes críticos, ya compararon el paciente crítico en ayunas, son 20 pacientes, que eran 20 pacientes críticos en ayunas, a uno le dieron a un grupo le dieron nutrición enteral, otra nutrición parenteral, y lo que se observa es que lógicamente en el paciente con NPT no había flujo intestinal, pero cuando le dieron nutrición enteral, de acuerdo al grupo control, aumentó el flujo, nutrición enteral, pero antes en el paciente sano con nutrición oral, ¿no?, el flujo aumenta en 30-40 veces. O sea, ustedes que han almorzado, el flujo va rápido, ¿no?, a nivel intestinal, el gasto cardíaco aumenta. Pero en el paciente con isquemia y con shock, cuando le dieron nutrición enteral, aumentó el flujo intestinal, aumenta el flujo, ¿no?, aumenta el flujo. Lo que no aumentó fue, lógicamente, lo que estaban con nutrición parenteral. Otro análisis, hicieron otro estudio en ratitas y lo intoxicaron a la ratita, le provocaron un shock endotóxico, ¿ya? Y evaluaron, ya, le provocaron un shock y evaluaron si doy fluido y noradrenalina, ¿y qué doy primero, el fluido o la noradrenalina? Y observaron qué sucede en el intestino. Entonces,
siempre analizaron la pregunta si el inicio inmediato de noradrenalina versus la carga de líquido convencional precede a la noradrenalina, lo que siempre se hace. Primero le das agua, después la noradrenalina, ¿no? Sí, y si mejora los flujos macrodinámicos, especialmente en el intestino. ¿Y cómo está la microcirculación en el intestino? Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos? Observe que la noradrenalina mejoró significativamente los flujos de la microcirculación, incluso antes del agua. Y lo que más bien se observó que el agua, o sea, la fluidoterapia, más bien generaba más toxicidad. Entonces, no hay muchas veces necesidad de dar mucho líquido, sino la necesidad es de iniciar inmediatamente, ¿qué cosa? La norepinefrina. ¿Y eso mejora qué cosa? El flujo esplácnico. Y es por eso que, de acuerdo al análisis de, como dice el doctor de la fisiología, se observa que la 2-butamina aumenta el flujo esplácnico en la mucosa, que es lo uno que quiere para recuperar. O sea, si es que hay isquemia intestinal, 2-buta. Pero suficiente es también con noradrenalina. Mejora el flujo en el shock. Y si doy nutrición enteral, mejor todavía, y hacen un sinergismo. Entonces, ¿puedo dar nutrición en el shock? La respuesta es sí. ¿Ya? Entonces, se observó en varios estudios con respecto con la mucosa, que es lo que a nosotros nos interesa recuperar, porque la mucosa genera, ¿no? A pesar que tiene gran cantidad de microorganismos, el gran órgano linfoide, aquí están las uniones estrechas entre los enterocitos, las proteínas de unión, la claudina, la ocludina. Entonces, la nutrición, entonces, va a preservar toda esta microbiota, ¿no? Y va a evitar la translocación bacteriana, y especialmente porque hay ejes que se comunican. Por ejemplo, el encuentro de las dos microbiotas cuando el paciente está crítico del intestino al pulmón, ¿no? Los patógenos. Y es por eso que aparecen gérmenes propios del intestino, ¿no? Como el Acinetobacter, que es una proteobacteria, ¿no? Oportunista, que convive con nosotros en el intestino. Pero cuando estás en fases críticas, esta se convierte en patobioma y disminuye nuestros protectores como los lactobacilos bifidobacterias. Y estas a veces se encuentran en el pulmón. ¿Y qué provoca en el pulmón? Grandes inflamaciones, ¿no? Grandes inflamaciones. Incluso efecto dominó, ¿no? Que al intensivista, cuando aparece la Acinetobacter, realmente le genera un problema. Es un gran problema porque están frente a una neumonía nosocomial y eso viene del intestino. Entonces, cuando hay isquemia y al paciente le dejas en NPO, no lo nutres, ¿qué pasa? Hay una administración inadecuada, a más isquemia, más distensión, más disfunción, más eventos y más incluso hasta sangrado. Y se ha visto que la misma nutrición disminuye también el sangrado digestivo. Se ha intentado buscar ciertos biomarcadores de isquemia y de necrosis, y se ha estudiado bastante a la citrulina y a la IAFA, pero lastimosamente los resultados no han sido muy prometedores. Se sabe que la citrulina nos determina la masa entérica, y el IAFA, que es una proteína ligada a los ácidos grasos intestinales, ya esta determina lesión de los enterocitos y de isquemia y de necrosis, pero estadísticamente no fueron significativos para determinar pues como un adecuado biomarcador, porque si no estaríamos dosando en un paciente que se distiende, hay dolor y hay sospecha de isquemia, estaríamos dosando citrulina y el IAFA. No llegaron a un nivel estadístico como llegó pues la creatinina para la función renal, ¿no? O la bilirrubina para la función hepática. Todavía, ¿no? Se necesitan más ensayos, pero todavía no pueden prometer, pero se menciona. Ahora, viene la otra pregunta: ¿cómo empiezo a nutrir en el shock? Acá hay un concepto que lo introdujo un francés, Jean-Charles Price, que introdujo que al paciente en shock
si bien es cierto, yo ya lo resucité y necesito nutrirlo, entonces, ¿cómo lo nutro? Entonces, como en UCI, todo se empieza de menos a más, entonces, Gattignoni le dio ese concepto en el caso del pulmón. Yo ventilo a un pulmón en el ventilador mecánico como si fuera un bebé. Entonces, ahora yo nutro como si fuera un bebé. Y a esto se le denominó el famoso baby stomach. Entonces, ¿cómo yo nutro a un paciente crítico en estado de shock? Como si fuera un bebé. ¿Ya? Entonces ahí viene el concepto del baby stomach. Pero ¿por qué el baby stomach? Porque observamos, ¿no? Ya en el año 2019 sale este concepto porque todos los ensayos, por querer incrementar energía y proteína, los resultados eran peores, es decir, los pacientes se complicaban más. Entonces, tengo que empezar a nutrir de menos a más. Aquí está lo que es la comparación que hizo Gattignoni y Bradley con respecto al baby lung y el baby stomach. Baby lung en ventilación mecánica y en este caso nutrir como si fuera un bebé. Esto es una publicación de este año y a eso se le denominó nutrición protectiva. ¿Ya? Se le decía nutrición protectiva, ¿no? Pero faltaba todavía una publicación que asegure lo que se llama lo que es la nutrición protectiva. Es decir, nosotros cómo debemos nutrir protectivamente. La nutrición protectiva es nutrición a pequeñas cantidades. Es decir, nutrición trófica se le denomina también la nutrición trófica. Aquí está la comparación. ¿Por qué se comparó de esta manera? Porque ¿cómo lo ventilas? A 6 mililitros por kilo es la ventilación, ¿no? En aire, lo que tú ventilas, así vas a ventilar, en caso de como está la ventilación mecánica, y cómo vas a nutrir a 6 kilocal por kilo. Bajito, ¿no? 6 kilocal por kilo. Eso de acuerdo a los estudios. 6 kilocal, o sea, nada, mejor no de nada, ¿no? Fue suficiente para controlar y mejorar la mucosa. Eso se llama nutrición protectiva. Es decir, estoy utilizando los beneficios de la nutrición enteral, ya, la nutrición enteral, más que nutrición, estoy utilizando beneficios no nutricionales. Estimulo tránsito intestinal, evito la translocación bacteriana y lo más importante es evitar, ¿qué cosa? Lo que les mencioné, el overfeeding. Porque aquí lo que yo quiero es mejorar la disfunción mitocondrial, mejorar la autofagia, ¿no? Que es la autorreparación que tienen las células de repararse por sí solas, y esta es una forma adaptativa en el tiempo. Van a haber muchos pacientes que a veces le dejas en nutrición así en pequeñas cantidades, 15 días, pequeñas cantidades, por eso yo me atrevo a decir 15 pequeñas cantidades, por eso que nosotros estamos en el país, que no hay nutrición. Sí hay, pero en pequeñas cantidades y vas a ver cómo te alcanza y cómo lo recuperas. ¿Qué cosa vas a estar estimulando? La autofagia. ¿Ya? Ahora, entonces, este es un estudio que lógicamente acá evaluó la tolerabilidad en pacientes con shock, dio nutrición trófica a un grupo más de 600 kilocal y otro menos de 600, y es por eso que dice que nutrición trófica es hasta 600 mililitros, y observó que los que dieron menos de 600 kilocal tuvieron mejor respuesta con una buena P, con una significancia estadística. Por eso se dice que la nutrición trófica disminuye mortalidad. ¿Ya? Aunque los resultados no fue diferente, pero se encontró que en otros ensayos sí demostró todo. Pero mejoró los beneficios hemodinámicos, alivio de la mucosa, mejora de la inmunidad, preservación de la flora y mejora de la regulación insulínica con pacientes con vasopresores y con shock. ¿Cómo debes de nutrirlo? Infusión de 24 horas. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que más daña al endotelio? La variabilidad glicémica. Se vio que con infusión continua hubo menos variabilidad glicémica y menor uso de insulina. ¿Ya? Entonces, por eso que debe ser. Y cuando ya mejora tu PCR, recién puedes pasar a nutrición cíclica, luego intermitente y luego bolos. ¿Ya? Aquí está para ver todos los beneficios nutricionales, todos los estudios. ¿Ya? Siempre acá, si es seguro o no,
prácticamente antes se discutía primero si era seguro o no, ahora sabemos que sí es seguro dar nutrición, ¿no? ¿Ya? Y hay una serie de estudios que se analizaron, ¿ya? Pero muchos estudios, ¿no? Donde la isquemia intestinal fue escasa, ¿ya? Y otro estudio más frecuente es del 2018, es el NutriRea 2, donde aquí compara la nutrición enteral versus la nutrición parenteral, ¿ya? Pero, ojo, a ambos, en pacientes en shock, le dio nutrición isocalórica. Eso es lo de este estudio. Ya no se debe hacer así, ¿eh? Ahora el comité de ética no te va a aprobar. ¿Ya? El comité de ética no te va ¿por qué? Porque sabe que dar una nutrición isocalórica en pacientes en shock, eso sí genera daño, ¿ya? Pero lo cierto es para demostrar que era mejor la enteral o la parenteral en pacientes en shock y en ventilación mecánica, y lo que se observó es que, lógicamente, el intentar nutrir rápido, es decir, llevarle rápido la nutrición isocalórica en shock, lo que provocaste es en la enteral, en la parenteral no había mayor problemas más que trastornos de hiperglicemia, pero en la enteral lo que se observó era que había más distensión e incluso isquemia, ¿no? Pseudoobstrucción, diarrea con buena significancia estadística. O sea, no debemos de dar. Y esto es para poder observar, ¿no? Dentro de las diferentes dosis, ¿ya? Y dentro de la nutrición enteral, ¿ya? Es que dentro de lo que es la presencia de isquemia intestinal no oclusiva, a dosis bajas se asoció a una mortalidad reducida a 28 días. Es decir, cuando la dosis tuvo menos de 0,14 microgramos kilo minuto, hubo una buena reducción de mortalidad. ¿Ya? Posteriormente, mayor no hubo significancia estadística, pero cuando se hizo un análisis post-hoc al NutriRea 2, ¿ya? Allí encontraron, con respecto a la 2-glutamina, sí un poco de mayor asociación a disfunción orgánica, ¿ya? Pero sin embargo no se encontró efectos, ¿ya?, mayores con respecto a la isquemia intestinal no oclusiva. Con el NutriVac lo mismo, pero en el caso de NutriVac utilizaron mayor dosis de noradrenalina y observaron que a dosis mayores de 0,7 microgramos por kilo minuto recién se encontró isquemia y necrosis intestinal, pero en un grupo muy reducido de pacientes. ¿Ya? Aquí para poder observar el NutriVac, ¿ya? Y con ello podemos concluir, de acuerdo a las dosis, que es seguro hasta 0,3 microgramos por kilo minuto. ¿Ya? Es decir, es alto. Tú puedes dar la nutrición enteral con alta dosis de noradrenalina. ¿Ya? E incluso ver el lactato, ¿ya? Con el lactato, con un valor de 1.4, si está menos de 1.4, e incluso podría dejar de ser nutrición trófica. Es por eso que a veces que el lactato te podría servir como un monitor para poder incrementar la dosis y dejar de ser trófica si los pacientes tienen mucho tiempo, ¿no?, con nutrición trófica. Quieres aumentar, pero no rápido, observa el lactato. Si está menos de 1.4, entonces yo podría dejar de ser trófica. Es decir, si está a 20 por hora, pasarle a 25 o a 30 por hora. ¿Ya? Luego tenemos al NutriRea 3. Esta fue diferente, mantuvo todavía con respecto al NutriRea 2, lo hizo calórico, pero a un grupo le da poca cantidad, 6 kilocal como el Baby-Stomas, y poca cantidad de proteína, 0,2, 0,4, y al otro grupo le dio lo estándar, lo que plantea a Aspen es 25 kilocal, ¿no? Entonces, con proteínas 1,3, lo comparó. Entonces, ¿qué encontró? Que al dar poca cantidad, menos complicaciones, recuperación más rápida, menos vómitos, menos isquemia, menos disfunciones. Lo curioso es que al grupo, en el NutriRea, al grupo, si acá observamos, por ejemplo acá, el que desde arranque le dio 30 kilocal, ¿no?
Es cierto que se iba a complicar, a diferencia de los otros que dio poca cantidad de kilocalorías y proteínas, ¿no? Este es el estudio Effort Protein. El Effort Protein, ¿no?, es otro estudio también multicéntrico, randomizado, de múltiples países, incluso aquí en el Effort Protein intervino América Latina, ¿no?, y compara en pacientes adultos a un grupo más de 2 hiperproteico, más de 2, y otro grupo lo normal, 1,2. Y encuentra que más de 1,5 nada más de proteínas ya no mejoró la estancia, incluso aumentó la mortalidad. O sea, por eso que no debemos de dar más de 1,5, y esto el estudio REFORD lo confirma, porque el hecho que ya la urea empiece a incrementar, ya también se asoció a aumento de mortalidad. Este es el principal estudio, este es el estudio France. Esto yo quiero llegar al estudio France. También es un estudio multicéntrico en Belseisus de Francia, Bélgica, ¿no? Un buen grupo de pacientes, 1215 pacientes. Ambos dieron tanto nutrición enteral y parenteral, y a esto quiero que observen. Tanto enteral y parenteral, ojo, a un grupo le dio poca cantidad de kilocalorías, ascendió, por ejemplo, hasta el día 10 recién llegó a un estándar, más de 15, o sea, el 70% del requerimiento, más de 15 kilocalorías, al día 10. Y al otro grupo de arranque empezó de menos a más, pero en el tercer día, como te dice Aspen y Espen, por eso yo no le hago caso a Aspen y Espen, de repente hay un debate ahí con el doctor. Yo no leo Aspen y Espen, yo me dedico más a ver los estudios, porque Aspen y Espen, su literatura, si usted no revisa, no incluye al France. El Aspen y Espen no incluye al France, no incluye al NutriRea 3, no está el Effort. Por lo tanto, ahorita Aspen y Espen pierde vigencia. Estamos esperando la nueva publicación de que va a salir este año o el próximo año. Vamos a ver si realmente está incluyendo otros estudios, aunque he tenido de repente cierta discrepancia de repente con otros nutriólogos, decir, pero no, entre estos estudios todavía no vas a comparar lo que es el consenso de expertos, pero son consensos de expertos. Y si tú ves el nivel de recomendación es bajo. Entonces, ¿qué expertos si su nivel de recomendación sigue siendo bajo? Entonces, observen el France. Observen el France. Aquí le dio, observen, le dio acá, al tercer día, rápido incrementó a 20 kilocalorías. Y fíjense cómo le dio, estándar, todos los días, igual. No vio el PCR, no vio nada. Y acá sí, 10 días. Fíjense, ¿qué encontró? Esto es para que observen aquí, ¿qué encontró? Esta es una buena curva. Esto es mortalidad, ojo, evaluó mortalidad. Esto es mortalidad. Cuando se aleja de la línea, tiene nivel de significancia estadística, como ustedes pueden observar. ¿Quiénes se murieron más? Pacientes jóvenes. Fíjense, pacientes menos de 65 años comparados, se murieron más. Y ojo, fíjense acá, ¿quiénes se murieron más? Que tienen menos disfunción. Si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes se deben de morir más? Por lógica, pacientes que tienen más años y pacientes que tienen más disfunción. Con el France, el resultado fue todo al revés. Se murieron más jóvenes y los que tenían menos disfunciones. La pregunta es, ¿por qué se murieron? Porque está suprimiendo ¿qué? Autofagia, que es un mecanismo protectivo, y complicaciones metabólicas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo debemos nutrir acá en estas fases? Cuando tú reanimas, prácticamente no das. Cuando sale la reanimación, nutrición trófica. Después, nutrición permisiva, es decir, permisivo. Observa tu PCR, underfeeding, 60% de requerimiento. No máximo el 70%, como te planteé acá. Máximo. ¿Cómo vas a nutrir? Entre el 40 y el 70%. Entre el 40 y el 70%. Cuando ya el PCR cayó, recién más del 70%.
¿Está claro? Ya, ahí. Entonces, generalmente nuestros pacientes, ¿cómo están? PCRs incrementados, ¿no? Entonces, generalmente debemos mantener esto, lo que es la estrategia del underfit. Esta es otra publicación, por eso acá, repensando la energía. Esta es una aplicación del año pasado, que salió esto en, más o menos en octubre, y acá observa pues, que tenemos que dar poca cantidad, ¿no? Dice acá mayor del séptimo día, pero ojo, tienes que analizar siempre el PCR, ¿ya? Y acá siempre pocas cantidades, ¿ya? Esta es la parte subaguda, ¿no? Entre 15 y 20, 15 y 20 y proteína 0,1, nada más, nada más. Y es por eso que en la actualidad, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Todavía Aspen y Aspen, la última publicación, es del 2021, ¿no? Es del 2021, el Aspen, y el ESPEN es del 2019. Entonces, no ha incluido todavía los estudios, entonces estamos a espera de las nuevas publicaciones, ¿ya? Aquí hay un metaanálisis con respecto al underfeeding, ¿no? Menor del 70%, eso está dando mejores resultados, ¿ya? ¿No? Permisiva da mejores resultados, reduce días de ventilación mecánica y reduce la mortalidad, todavía no mejora, pero sí es, claro, todavía hay falta más estudios, ¿ya? Esto es de acuerdo a un análisis que se debe de hacer, de ir de menos a más, ¿ya? O mantenerlo en underfeeding, pero si doy de menos a más, controlando el PCR, ¿ya? Con un buen monitor, ¿ya? Muy bien, entonces, la nutrición enteral entonces deja de ser un paradigma, ¿no? en el shock y en la hiperinflamación y la inflamación, ¿no? Entonces debemos de ser pues permisivos y dar pues nutrición protectiva, ¿ya? Esto es una publicación donde también se hace acá los 5 problemas en la nutrición, es el trasfondo de la parte inmunocatabólico, ¿ya? El objetivo energético durante la fase aguda y la fase posaguda. Aquí viene dentro de lo que es el objetivo energético, hay que tener en cuenta la resistencia anabólica, como les mencioné, ¿ya? Y acá debemos mencionar lo siguiente, hablamos de fase aguda, entonces estamos hablando del crítico, crónico, o el paciente que se cronificó y el paciente crítico persistente. Son cosas diferentes. A veces, por ejemplo, lo que estamos hablando, por ejemplo, menciona la charla anterior, lo que es el abdomen hostil, es un crítico persistente, se le dice, porque, si bien es cierto, tuvo un evento agudo, está mejorando, pero lastimosamente hubo una dehiscencia, fuga, fístula, entonces sigue siendo crítico. Peor si están con el abdomen abierto, y si el abdomen abierto está séptico, y se mencionó, ¿no? Por ejemplo, que cuando el abdomen está abierto se pierde hasta 6 gramos de nitrógeno por día, y si tú lo traslapas a proteínas, ¿cuánto se está perdiendo por día? Se pierde alrededor de 36 gramos por día de proteínas. Entonces, el estudio EFOR y REFOR me demuestra que si yo neutralizo ese balance nitrogenado negativo, el paciente empeora. Entonces, no por dar más proteínas va a mejorar, sino lo que tengo que controlar, ¿qué cosa es? La infección, el foco, que baja el PCR, ahí recién podría llegar a unos objetivos proteicos, esos según los resultados, según el estudio. Ojo que el estudio más grande hasta ahora en proteínas es el EFOR Protein. No hay otro estudio, es un estudio controlado, randomizado, multicéntrico. Ojo, el resto eran solo estudios observacionales, por eso que sus recomendaciones eran bajas, y esperemos que la nueva publicación de Aspen sea diferente. Por eso que estos problemas, y ojo, estos problemas que determinan nutrición, es pues publicación de este año, plantea estos 5, y la incorporación de los datos biológicos que no tiene es con respecto a PCR, y los objetivos pues que deben de probarse también con ejercicio para mejorar la recuperación. Muy bien, quiero agradecer, espero que de repente
esto está generando revuelo, pero es muy necesario porque esto es lo que está en publicaciones más actuales. No sé si ahora